Mi tía, la bruja del pueblo. La aterradora historia de la Guerra de las Bestias, un relato de seres chupasangre basado en eventos reales. Todo sucedió en un pequeño pueblo del estado de Guerrero, en la alta montaña. La verdad, no quisiera ni acordarme, pero esas feroces brujas acabaron con muchos infantes, y también con uno de mis hermanos, sin importar de que fuéramos de la misma familia. Te cuento que esto empezó primero en aquellos tiempos cuando los caminos rurales eran de difícil acceso y de abundante vegetación. En ese tiempo mis abuelos tenían una humilde casita, la cual estaba rodeada de mucha maleza y también de muchos animales los cuales criaban. Por desgracia no había luz, y por ese motivo siempre al caer la noche, las brujas bajaban del cerro y los comenzaban a molestar. En esa casa vivían mi abuelita Dominga y sus dos hijas, Alejandra y mi madre Mercedes, las cuales eran muy jóvenes y por cierto estaban muy bonitas. En aquel pueblo se rumoraba mucho sobre la práctica de la brujería y la hechicería, y también acerca de la magia negra. Nadie se atrevía a mencionar en qué familia estaban estas brujas, en primera por miedo y en segunda, porque de seguro habría consecuencias. Bueno, pues como en todas las familias, en la nuestra, a pesar de que eran hermanas, las dos se odiaban y para nada se llevaban bien. Por desgracia, mi tía Alejandra, que era la mayor, siempre odió a mi madre, al grado que la trató de destruir, y eso que los abuelos nunca dijeron nada. Cuenta la historia que cierto día a la colonia llegó un muchacho muy joven y de buen ver. Él se presentó buscando a su tío, que por cierto era vecino de los abuelos. Llegó preguntando por este señor y también dijo que se lo conocían. Mi madre fue la primera en saludarlo y le dijo que sí lo conocía, pero que tenía días de que no andaba por acá. Tal vez se encontraba trabajando en el campo. Ese señor tenía muchos animales y perros, pero ¿qué creen? Efectivamente no les daba de comer porque el señor casi nunca estaba. Después, el muchacho se le acercó a mi madre y le preguntó por su nombre. Ella se lo dijo, pero también le pidió que ya se fuera, porque la verdad si lo veía su mamá le iba a regañar. Por su parte mi tía se le acercó al muchacho y le dijo su nombre, pero este solamente la saludó y no le tomó importancia. El muchacho se despidió y le comentó a mi madre que iba a ser su nuevo vecino y que se iba a quedar a vivir allí con su tío. A ella le dio mucho gusto, pero también como que no le agradaba mucho la idea, ya que la abuela se dedicaba a las cosas malas, hacía trabajos de brujería y también dañaba a la gente, y ella sabía que tarde o temprano a este muchacho le iba a pasar algo muy malo. Por su parte, mi otra tía quedó encantada, y desde ese momento buscó cualquier cosa para llamar su atención, sobre todo porque le gustó el nuevo vecino. Es más, en ese momento comenzó a hacer de todo para conquistarlo. Incluso dijo que no le importaba quitar de en medio a mi madre, ya que este hombre iba a ser para ella. Te cuento que la primera semana no tuvieron noticias de él. Por su parte mi madre decía que era mejor así, ya que sentía pena porque su familia se dedicaba a la brujería y a cosas malas. Los días pasaron y mi tía, al no lograr su objetivo y porque no consiguió que el vecino se fijara en ella, comenzó a realizar oscuros trabajos de brujería. Le ofrecía pócimas al diablo para amarrárselo y hasta realizaba trabajos de vudú, pero nada servía. Dicen que la tía hizo de todo para embrujarlo y la verdad, tampoco habían resultados. Por su parte mi madre trataba de no pensar en él, pero al final de cuentas le gustaba mucho. Dicen que la tía no se daba por vencida, así que hizo una cosa muy espantosa, y aunque no lo crean, mi madre una noche la vio salir volando
y se fue junto con la abuela y ¿qué creen? Fueron a buscar un regalo para el diablo. Mi madre no estaba en acuerdo en todo eso. Ella decía que eran cosas malas y que algún día Dios las iba a castigar. Pero la abuela y mi tía se reían y le ignoraban, es más, en ocasiones hasta le dejaban de hablar. Resulta que esa noche se robaron un infante, al cual le drenaron toda la sangre, y utilizaron su cuerpo para realizar un amarre para que el joven se fijara en mi tía. Dicen que con el paso de los días, el vecino se veía muy desmejorado, como más delgado. La verdad, estaba mal el pobre, ya ni respiraba. Y cómo no, con tantas cochinadas que le hicieron, ya estaba enfermo. Y finalmente un día no soportó y que fallece. Esa vez, mi madre le dijo a mi tía que se le había pasado la mano y que por su culpa le habían quitado la vida. Cuentan que le reclamó muy feo y más, porque ella tenía la culpa de todo. Y ella le dijo que no, que la culpa era de mi madre, porque se había fijado en ella. Desde allí, mi madre y su hermana se odiaban y se culpaban de todo. Por desgracia, la abuela quería más a la hija mayor y siempre le daba la razón en todo. Pasó un tiempo, y cuando mi madre bajó al pueblo a comprar unas cosas, un joven también le habló y le pidió su nombre. Ella se lo dio, pero le dijo que por su bien no la molestara. Por desgracia, otra vez mi tía, que se mete en su vida y con sus trabajos de brujería, se propuso enamorarlo. Otra vez no pudo. Y esto porque mi madre le dijo que ya dejara de dañar a la gente. También le recordó que nunca iba a conseguir nada porque era muy fea, y que por eso los hombres no se volteaban a verla. Desde ese entonces se odiaron más, al grado que llegaron a las agresiones físicas. En una ocasión se dejaron heridas muy graves. Esa noche la abuela les rogaba que ya no se pelearan, y más porque no parecían hermanas. También les dijo que era malo odiarse entre hermanas. Mi madre no pudo más, agarró las pocas cosas que tenía y que se va de la casa. En eso su hermana le dijo que mejor se cuidara, porque le iba a hacer sufrir por el resto de su vida, y se lo cumplió. Como al año de haberse salido de allí, mi madre conoció a mi padre y que se enamora de él. Pero a los pocos días, ¿qué creen? Comenzó a sentirse muy mal. No recuerdo si tenía como 6 o 7 meses de embarazo de su primer bebé. Por eso, la otra hermana no iba a permitir que fuera feliz y que se meta en su vida. Ella sabía que la enfermedad de mi padre no era normal, más bien, era provocada por mi tía, la maldita bruja del pueblo. Después de unos días, mi madre lo curó con hierbas y con remedios caseros y con plantas. Después de un mes, mi padre ya estaba como nuevo. Les cuento que cuando nació la bebé, mi madre se puso muy mal, ya que no podía tenerla. Le pidió de favor a mi padre que fuera al pueblo para buscar una partera, ya que necesitaba de su ayuda. Lamentablemente el pueblo no estaba muy cerca y se iba a tardar un poco. Al final de cuentas dicen que esa noche, cuando mi padre salió a buscar ayuda, lo agarraron y que lo avientan por una barranca. Rodó, se pegó en la cabeza y perdió el conocimiento. Mi madre no soportaba el dolor y no podía tener a la bebé y que se desmaya. Pasaron los minutos y mi padre no regresaba. Cuando por fin mi madre recobró el conocimiento, ¿qué creen? Ya no estaba la bebé, alguien se la había llevado. Al parecer se la sacaron de la panza. Mi padre llegó a la casa muy herido y le comentó a mi madre de lo ocurrido. Esta furiosa exclamó que su hermana les había robado al bebé. Al siguiente día mi madre fue a buscar a su hermana, pero esta ya no estaba allí. La abuela y la casa se encontraban desaparecidas. Quién sabe qué demonios pasó, pero se llevaron todo. Al final de cuentas, como eran brujas, sabían lo que se avecinaba. Desde ese día, el odio entre hermanas creció y trajo muchas consecuencias. Para empezar, mi madre estaba muy dolida y no le importaba nada, ni siquiera acabar con su propia hermana.
Dicen que no tuvo de otra, y le tuvo que explicar a mi padre todo lo que hacían ellas y en su familia, y también le dijo que todos se dedicaban a la brujería, pero que ella jamás en su vida la quiso ejercer, es más, que tampoco tocaba a los bebés, pero que en cambio su hermana era muy envidiosa y siempre quería ser la mejor en todo, y por eso realizaba sacrificios, se robaba a los infantes e incluso se podía convertir en un guajolote igual que su madre. Mi padre, al escuchar eso, se puso pálido y le confesó a mi madre que en la noche en que fue por la partera, fue atacado por un enorme guajolote, uno con rostro de mujer. Tiempo después mi madre se enteró que en el pueblo, uno pegado al de nosotros, se estaban perdiendo los niños. Sin más, fue a visitar ese lugar y un día le dijo a los vecinos que sabía muy bien quién era la culpable de llevarse a los infantes y que sin duda se trataba de una bruja chupasangre del pueblo. Dicen que la estuvieron siguiendo por muchos días, pero la canija sabía dónde esconderse. Para su mala suerte, un día se confió y que la atrapan. La abuela estaba muy molesta por el odio de sus hijas. La vieja jamás quiso a mi madre y siempre le dio preferencia a la hija mayor, pero no imaginó que ya sabía el pueblo a dónde estaban escondidas. En una de esas noches, allá en el patio de la casa se escuchó algo inquietante. ¿Y qué creen? Dicen que la abuela se levantó y salió a ver qué rayos sucedía. Mi madre ya tenía mucho tiempo siguiéndolas, y cuando por fin descubrió a dónde se escondían, ¿qué creen? Les dijo a la gente del pueblo que a dónde estaba esta bruja, y cuando aterrizó que le avientan sal y que le queman las patas. Mi tía la bruja comenzó a gritar del dolor, y como traía un bebé, no lo quería soltar, lo tenía bien aprisionado en sus manos. Mi madre agarró su machete. Mi padre agarró un palo y le comenzó a pegar con el filo. Dicen que mi madre y la abuela ya no sabían qué rayos hacer. Mi madre estaba desesperada y dolida porque le habían robado a su primer bebé. Al final de cuentas, el pueblo cobró venganza y acabó con mi tía convertida en un guajolote. Por cierto, era muy fea. Al final de cuentas, mi madre ya ni metió las manos porque la gente del rancho acabó con ella. Por último, mi padre agarró su machete y que le cortó un brazo, y después le dijo que por haberse metido con su familia le iba a desvivir. La tía no creyó que su muerte se aproximaba. Por último, mi madre que le arrebata el machete a mi padre y que amenaza a su madre y a su hermana y les dijo que les iba a volar la cabeza. Pero la tía agarró el machete y solito se lo clavó. En minutos la bruja por fin perdió la vida. Pero antes de fallecer le dijo a mi madre que efectivamente la odiaba, sobre todo porque a ella siempre le pasaban las mejores cosas y siempre tenía los hombres que quería. Mi madre le hundió más el machete y después la escupió. Y cuando por fin la tía bruja dejó de moverse, le dijo a la abuela que jamás de los jamases la fueran a buscar, que para ella en ese momento ya no tenía familia y que prefería haber nacido sin vida a vivir con ella. Después de eso, mi padre la agarró. Se llevaron las pocas cosas que tenían y se fueron a vivir a otro pueblo del cual no les puedo mencionar. Al final de cuentas, cuando estuvieron buscando el cadáver de mi hermanita, resulta que efectivamente mi tía la bruja se lo comió. Pero gracias a Dios que mi madre no ejerció totalmente el oficio de la brujería, porque de lo contrario también, quién sabe qué hubiera pasado con ella. Eso sí, falleció muy tranquila porque pudo acabar con su hermana la bruja, que le arruinó la infancia, que le arruinó la juventud y sobre todo, que le quitó a su primer bebé. De mi abuela ya ni hablamos. Ella solita falleció. Un día enfermó, sobre todo porque ya no tenía sangre para alimentarse. Se secó y ya de ella ya no supimos más.
Si tienen hijos, por favor, cuídenlos. Si pueden, bautícenlos. Y si no, simplemente utilicen sal, agua bendita y una cruz. Porque de lo contrario, las brujas del pueblo van a venir por ellos. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de suscriptor anónimo del canal.